Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Estíbaliz y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo, no olvides suscribirte dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Bueno, hace unas semanas subí un video en el que reacciono a la experiencia paranormal de una chica que cuenta que fue a un bar en la Ciudad de México que está en la Casa de las Brujas, en la parte de abajo, y que tuvo una experiencia muy extraña estando en el lugar, que se empezó a sentir muy mal, etcétera. Y después se enteró que Pachita vivió en ese lugar y entonces ella creía que Pachita le había provocado esto. Me encantó ver en los comentarios que mucha gente estaba defendiendo a Pachita y me di cuenta que cuando di mi opinión de la historia no hablé de lo de Pachita, sino como que me enfoqué más en lo que ella había sentido. Y además, aunque sí hemos mencionado a Pachita un poco aquí en el canal, nunca les he contado su historia, así que eso es lo que voy a hacer hoy. Espero que disfruten mucho el video. En el corazón de la Ciudad de México, en una pequeña habitación oscura, cientos de personas se reunían semana tras semana para presenciar algo imposible. Una mujer sin estudios médicos tomaba un cuchillo común, pedía silencio y frente a decenas de testigos abría el cuerpo humano para curar lo incurable. No había anestesia, no había bisturís, solo un cuchillo de cocina y sus propias manos. Su nombre era Pachita. Y hoy exploraremos la vida, los milagros y el lado más aterrador de la chamana que desafió a la ciencia, y cuya historia sigue siendo uno de los enigmas más oscuros de México. Pachita nació como Bárbara Guerrero en 1900 en una ciudad al sur del estado de Chihuahua llamada Parral. Huérfana desde niña, fue adoptada por un hombre afrodescendiente que la introdujo en prácticas ancestrales de sanación, observación de los astros y rituales que, según muchos, provenían de conocimientos milenarios traídos de África. Desde pequeña, Bárbara demostró una sensibilidad fuera de lo común. Decía escuchar voces, sentir presencias y soñar con operaciones imposibles. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, la soledad y el silencio. Un silencio que pronto sería reemplazado por los cantos y rezos de la sanación. Ya adulta, Pachita se trasladó a la Ciudad de México, donde con el paso de los años se convirtió en una figura conocida por sus extraños dones. Ahí empezó a recibir enfermos de todo tipo, desde simples resfriados hasta personas desahuciadas por la medicina tradicional. Quiero aprovechar para desmentir el rumor de que Pachita vivió en la Casa de las Brujas en la colonia Roma de la Ciudad de México. Ella nunca vivió en esa zona, ella nunca vivió en esa casa. Ella en la Ciudad de México solamente vivió en Nonualco y en La Raza. Quien realmente vivió en la Casa de las Brujas fue Memo Lauder, un promotor artístico que era amigo de Pachita. A veces, algunas personas del medio no iban o no podían ir a La Raza y entonces Pachita los consultaba en lo que se conoce como la Casa de las Brujas. Pero nunca hizo ninguna operación en ese lugar, solamente consulta. Y de hecho no podía hacerlo porque para operar necesitaba su altar a Cuauhtémoc y ese lo tenía en su casa en La Raza. Es muy difícil engañar a muchas personas por mucho tiempo. Muy difícil. Ahí entraron militares, entraron políticos, entraron artistas. Mucha gente de compañía, no necesariamente dolientes que tenían un paciente. Y entraron investigadores, entraron médicos, médicos. Creo que Pachita un día la quisieron meter a la cárcel o la metieron, eso me enteré, mucho antes de que yo la conociera, porque no tenía ninguna licencia del área de salubridad de México, licencia de ningún tipo, y había colas de 3 cuadras frente a su casa. Lo que ocurría en esa pequeña habitación era algo imposible de comprender. Pachita no solo curaba, sino que afirmaba crear órganos de la nada y trasplantarlos. De pronto, Pachita hacía una serie de movimientos extraños con las manos y sin que previamente hubiera un objeto, algo aparecía en la palma de su mano. Estas materializaciones eran cotidianas y parte normal de las sesiones. Sus pacientes decían sentir un dolor breve, seguido de una inexplicable sanación. Muchos aseguraban que cuando Pachita cerraba una herida, ni siquiera dejaba cicatriz. Las operaciones de Pachita siempre seguían un mismo patrón.
Ella pedía silencio, invocaba a un espíritu que llamaba Hermanito Cuauhtémoc y aseguraba que este antiguo guía indígena era quien la poseía para realizar los trasplantes. Con un cuchillo de cocina abría el cuerpo del paciente, extraía lo que debía ser sanado y de algún modo materializaba un nuevo órgano para colocarlo dentro. Al terminar cerraba la herida con sus manos, sin suturas, sin anestesia. Uno de los casos más famosos fue el de una niña con parálisis cerebral después de una operación fallida. Los médicos ya la habían dejado desahuciada. Desesperados, sus padres acudieron a Pachita. Frente a testigos y al propio neurocientífico Jacobo Grinberg, Pachita realizó un trasplante de corteza cerebral y la niña poco a poco empezó a mejorar. Jacobo Grinberg, uno de los más reconocidos investigadores de fenómenos de la conciencia en México, documentó todo en su libro Los chamanes de México. Lo que vio lo dejó marcado de por vida. No solo Grinberg fue testigo, personajes como Alejandro Jodorowsky también hablaron de ella, asegurando que lo que hacía Pachita desafiaba cualquier lógica. Pero, ¿qué explicación podía existir? La ciencia señala que formar a un cirujano requiere de al menos 12 años de estudios. Pachita no tenía ni la primaria, y sin embargo estaba operando cerebros, pulmones, corazones, y además lo hacía con precisión quirúrgica. Algunos teóricos dicen que sus operaciones eran un tipo de cirugía psíquica, como las practicadas en Filipinas, donde los órganos no se trasplantan físicamente, sino que se trabaja en el plano energético. Otros creen que Pachita dominaba secretos olvidados de la medicina prehispánica, heredados por generaciones de curanderos. Pero hay quienes afirman algo mucho más aterrador, que Pachita no curaba sola, que al invocar a Hermanito Cuauhtémoc en realidad abría la puerta a fuerzas desconocidas, y que esas fuerzas exigían algo a cambio. Entre los rumores más escalofriantes se cuenta que en las madrugadas, cuando ya no había testigos, Pachita realizaba rituales en completa oscuridad. Algunos vecinos aseguraban escuchar lamentos, como si hubiera más de una persona en su casa, aunque nadie entraba ni salía. Se decía que sus manos después de cada operación quedaban manchadas de sangre, pero que al amanecer no había restos de nada en la habitación. Otros aseguraban que no todos los pacientes sobrevivían, y que los cuerpos eran sacados en silencio, sin registros oficiales. La pregunta inquietante es, ¿era Pachita una enviada divina para devolver la salud o una intermediaria de fuerzas que se alimentaban del dolor humano? Pachita murió en 1979, pero su legado quedó registrado en cientos de testimonios, en los libros de Grinberg y en la memoria colectiva de quienes la vieron operar. Él entró con Pachita y entonces Pachita hizo su operación y le dijo a Jacobo, satura. Y Jacobo le dijo, sutura. Dice, satura, contesta Pachita. Y Jacobo le volvió a decir, dirás, sutura, sutura. Y se enojó, doña Pachita le agarró las manos, le puso las manos ahí y le dijo, satura con energía para que se cierre. Y entonces Jacobo saturó de energía, se cerró la herida y vendaron a la persona. No lo puedo explicar. No lo puedo explicar. De que lo vi, lo vi. De que me consta, me consta. Para mi gusto solo había una real, que era Pachita, con la que también estuvo Jacobo Grinberg. Sí. ¿No? Él dice, Pachita, eso era real. Esa de veras manifestaba ahí cosas, cabrón. Hoy, médicos, científicos y místicos siguen debatiendo. ¿Era una farsante con técnicas de ilusionismo? ¿O realmente poseía un conocimiento que la ciencia aún no puede comprender? Lo más extraño es que tras su muerte muchos aseguran que su espíritu sigue presente. Hay quienes dicen que en sesiones de medium aún puedes contactar a Hermanito Cuauhtémoc, y otros afirman que el mismo espíritu está buscando un cuerpo nuevo para continuar con las operaciones imposibles. La historia de Pachita es una de las más oscuras de México. Una mujer que sin estudios, sin recursos y armada solo con un cuchillo de cocina, desafió las leyes de la vida y la muerte. Fue un ángel de la sanación o un canal de fuerzas que no pertenecen a este mundo. Tal vez nunca lo sepamos. Para algunos fue una santa, para otros una bruja, para sus pacientes una salvadora y para quienes la estudian hoy un enigma que la ciencia aún no puede explicar. Pero me encantaría saber ustedes qué opinan, así que no olviden dejarlo en los comentarios. Y con esto terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye.